En el estudio de hoy vamos a ver pecados secretos. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué capítulo 7. Dice Josué 7:6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 10, dice así, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Lo que esto significa es, no es tiempo de orar. Haz algo al respecto, le está diciendo Dios. Versículo 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Josué 7:13 dice, ¿qué es lo que él debía hacer? Levántate, santifica al pueblo. En otras palabras, Josué, levántate y lidia con el pecado en el pueblo. Acán ha codiciado y se ha quedado con algo que me pertenece a mí. Acán, de esa manera, pasó a ser un idólatra. Pablo dice lo siguiente en Colosenses 3:5, avaricia que es idolatría. Acán se identificó a sí mismo con las personas a las que debían derrotar. Dios le dice a Josué, haz algo al respecto. La codicia es contagiosa, tienes que lidiar con este pecado. Ten mucho cuidado. Entonces, la primera aplicación que vimos es que después de una victoria espiritual somos muy vulnerables a las tentaciones. En segundo lugar, la desobediencia de un solo individuo puede tener un efecto profundo en una comunidad entera. En tercer lugar, y es muy cercana a la anterior, es que el juicio de Dios no debe de ser tomado con liviandad. Dios se toma muy en serio el pecado, aun cuando nosotros no. Acán pasaría a ser la ilustración viviente de Santiago 1:15, donde dice, fíjese lo que produce el pecado según ese versículo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué tremendo. Ahora, el plan de Dios para juzgar el pecado en este capítulo es muy, pero muy singular. Pienso que hay dos razones por las cuales es así, permítame mencionarlas solamente. La primera razón es para impactar a la nación entera con la seriedad del pecado. Fíjese lo que dice Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Esta es una forma interesante de hacer las cosas. Dios va a echar suertes para decidir cuál de las tribus es la culpable. Ahora, imagínese lo que sucede en este momento con Acán. Él espera que se escoja la tribu de Simeón o alguna otra, pero la suerte cae sobre Judá. Una vez que la tribu fue identificada, se identifican las familias. Las familias allanan el camino de su hogar y de allí a los miembros de la manera individual. Me pregunto a esta altura, ¿dónde se habrá escondido Acán? Recuerdo cuando era adolescente y estaba en la escuela, antes de entregarle mi vida a Cristo, un evangelista vino a la iglesia en que mi familia se congregaba. Una noche él subió a la plataforma a predicar y la iglesia estaba completamente llena, cerca de 800 personas. Él tenía una maleta consigo y de allí sacó unos bloques de colores. Cada uno representaba a un tipo de individuo dentro de la iglesia. Él estaba siendo muy práctico e ilustrativo con su sermón. En un momento, este evangelista sacó un bloque color rojo que representaba al individuo que tenía dificultades en llevarse bien con otros creyentes.
Era una persona de temperamento fuerte. Otro bloque era verde y representaba a una persona envidiosa que nunca estaba satisfecha con lo que la iglesia estaba haciendo. Otro bloque era negro y representaba al que tenía el corazón negro por el pecado. Al final, él sacó un bloque color oro y lo puso encima de todos los demás. Solo había un bloque dorado y este representaba al creyente que estaba firme y comprometido con el Señor, que vivía para Dios, que ministraba y servía en la iglesia para Cristo. Luego el evangelista dijo: quiero hacer algo diferente. Quiero que cada persona en esta congregación venga al púlpito y muestre cuál bloque lo representa. Yo pensaba, ¿podré mostrar el bloque dorado y sentarme? No, es imposible. Aquí hay mucha gente que me conoce, no puedo hacer esto. Justo estaba sentado en la primera fila porque era el pianista en esa ocasión. El evangelista continuó diciendo: quiero que se levanten una fila a la vez y le muestren a la congregación cuál bloque los representa. Vamos a comenzar con esta fila de aquí adelante. Y esa era mi fila. Imagínense. Nos levantamos y yo sudaba que parecía un mar. Yo no era el único, los demás también estaban nerviosos y además no era el único culpable allí. En ese momento pensaba, ¿qué voy a hacer? Yo sé cuál es el que tengo que escoger. Yo no estaba bien con Dios. Luego pensé, bueno, estoy aquí para tocar el piano, así que si me escurro lentamente hacia el piano, nadie se va a dar cuenta y mientras estoy sentado allí me preparo para la invitación, ya que muchos van a querer arreglar cuentas con Dios. El evangelista nos hizo poner de pie y luego, no, mejor siéntense, los voy a hacer subir de a uno, pero si tuvieras que escoger cuál bloque los representaría, qué tremendo. Qué difícil fue para mí. Este juicio a los israelitas es un juicio similar, una escena similar. Se echan suertes, cada tribu queda expuesta y cada uno está pensando, ¿estoy bien con Dios? ¿Puede esa suerte recaer en mí? Era una manera de hacer reflexionar a la nación entera en cuanto a su relación con Dios. Entonces, la primera razón por la cual Dios hizo este juicio, creo indudablemente que era para impactar a la nación entera con la seriedad del pecado. Pero la segunda razón de por qué Dios lo hace de esta manera, y pienso que es la más importante para el plan de juicio de Dios a los israelitas, es que le da una oportunidad a Acán para que se arrepienta. ¿Y sabe qué? Acán no se arrepiente hasta que está entre la espada y la pared. ¿Se imagina? Se echan suertes y éstas caen sobre su tribu. Desde luego, él es uno entre miles, así que debe estar sentado al fondo de todo, quizás pensando, bueno, tuve suerte, no creo que llegue más cerca la cosa. Luego la suerte identifica a su bisabuelo. Ahora el calor se siente un poquito más cerca. Luego la suerte identifica a su abuelo y luego a su padre. ¿Se va a arrepentir Acán ahora? No. No, sino hasta que la suerte recae sobre él mismo y estando entre la espada y la pared, él dice, he pecado. Permítanme contarle qué es lo que sucedió. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Esto me recuerda de la dura advertencia de Filipenses 2, 10 y 11 que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿De quién habla estos versículos? ¿A quién se refiere? Se refiere a las naciones. Llegará el día en que aquellos que hayan rechazado a Dios se pondrán de rodillas y dirán, ¡ah, un momento! Dios, yo sé que eres Señor. Sin embargo, será demasiado tarde. Llegará el día en que los pecados secretos de los incrédulos serán expuestos
y les garantizo que entre esos incrédulos habrá mucha confesión. Sin embargo, será demasiado tarde. Josué 7, 22 y 23 arroja la red, por decirlo así, y allí leemos: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Los objetos robados fueron mostrados ante toda la nación, pero el impacto fue que la nación sabía que Dios vio lo que sucedió. Luego leemos en el versículo 25 acerca del juicio. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, nosotros sabemos por Josué 7:24 que Acán y toda su familia fueron apedreados. Esto deja bien en claro que la familia también era culpable. ¿Por qué digo que es claro? Porque Dios no es inconsistente con su carácter. En Deuteronomio 24:16, Él deja bien en claro que ningún hijo va a morir por el pecado de su padre y ningún padre por el pecado de su hijo. Es claro que la familia entera estaba involucrada en este pecado secreto. La Biblia nos dice que alguien tiene que morir por el pecado. Amigo, si usted rechaza a Cristo, va a morir por su pecado. Pero si acepta a Cristo como su Salvador, estará aceptando la muerte de Cristo en su lugar. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. Déjeme darle un último pensamiento. Y hablando del juicio final, me viene a la mente otro juicio del que somos advertidos en la palabra de Dios. Vaya en su Biblia, por favor, a Apocalipsis capítulo 20. Busque el último libro, el libro de Apocalipsis capítulo 20. Esto no es para el creyente, para la persona que ya es salva. Esto es para el individuo que no se arrepintió, cuyas rodillas no han tocado el suelo, que ha recibido una oportunidad, pero no escogió a Dios. Fíjese lo que dice Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo escribí en el margen de mi Biblia, junto al versículo 12, pecados secretos. Pero continuemos con los versículos 13 al 15, donde dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El punto aquí es: o nos arrepentimos ante Dios ahora y recibimos su perdón y su amor, o hacemos como Acán. Esperamos hasta que somos identificados y la mirada penetrante de Cristo capte nuestros ojos en el juicio, donde recibiremos una separación eterna en el infierno, por siempre. ¿Quién está muriendo por sus pecados? ¿Ha permitido que Jesucristo sea su Salvador personal? Le pregunto. ¿Le ha invitado a su vida? Espero que hoy, mientras está vivo y tiene la oportunidad, le diga a Cristo: perdóname por mis pecados, sálvame, te recibo como mi Salvador. Por favor, hágalo en este momento. Allí donde está, donde usted está escuchando este mensaje,
hable con Dios. No lo deje para después. Dígale: Dios, perdona mis pecados, sálvame, recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y tenga la plena certeza que a partir de este mismo momento, usted pasó a ser hecho un hijo de Dios, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo en la cruz ya murió por usted. Si usted hizo esta decisión, por favor, comuníquese con alguien, alguna iglesia, algún hermano, alguna persona que conozca de Cristo, y comuníquele su decisión. Si quiere, puede escribirnos un correo electrónico y vamos a estar muy, pero muy contentos de saber de su decisión y queremos ayudarle. Que Dios le bendiga ricamente.